y nos metemos de lleno con el informe internacional. Nos tomamos un vuelo charter a Ucrania, donde no va a jugar Otamendi. Así es, nos vamos para Ucrania, para Rusia. Más que nada para Rusia, porque se habrán enterado que durante la semana pasada, ¿no?, se daba esta incursión militar ucraniana en territorio ruso. Cruzaban las fronteras de Kursk, que es una ciudad que está, bueno, ahí pegadita en la frontera con Ucrania. Esto es el noreste, al noreste de Ucrania. Recordemos que el teatro de operaciones se da en toda la zona del Donbass, que es el sureste. Ahí lo que veíamos era un avance firme, constante de Rusia, un avance lento, pero que se daba de manera constante, y teníamos una contraofensiva ucraniana que había fracasado. No había ningún tipo de esperanza en esa zona que está cada vez más asegurada, ¿no?, para los rusos. Entonces, en un movimiento algo raro, que tiene muchas aristas y después vamos a ir analizando, lo que deciden los ucranianos es, bueno, ir a una zona que está fuera de la de discusiones, fuera de la zona de conflicto caliente, digamos, de la guerra, que es Kursk. Y ahí lo que hacen de alguna manera es, bueno, retomar la iniciativa. Ya era prácticamente irremontable la situación para Ucrania, y hasta lo reconocían los propios medios occidentales, que ahora están celebrando esta invasión ucraniana en Rusia como si fuese ya el fin de la guerra y la victoria definitiva de Ucrania. Nada más lejos de la realidad. Ya pasaron algunos días de la invasión a Kursk y la espuma baja un poco y se puede analizar el panorama de manera más claro. Ahora, ¿cuál fue la estrategia detrás de todo esto? Militarmente, la mayoría de los analistas coinciden en que no hay una estrategia militar o un foco, un objetivo militar concreto en Kursk, porque esa es la realidad. Sino que la idea era de alguna manera levantar la moral de las tropas ucranianas, por un lado. Por otro lado, bueno, sabemos que la guerra informativa es parte de cualquier guerra, la cuestión comunicacional, así que hoy esté en la mayoría de los portales internacionales, sobre todo occidentales, ¿no?, el tema de esta iniciativa que toma Ucrania como si fuese un cambio de rumbo en la guerra, le viene muy bien también al régimen de Kiev. Por otro lado, la idea es generar algún tipo de estabilización interna en Rusia, porque hasta ahora lo que habíamos visto es una operación militar especial en Ucrania, claro, fuera de Rusia. Rusia dentro. No está en guerra, digamos, no está en guerra, no se declaró en ese estado de guerra, que también lo que hace es poner todo al servicio. El Estado está enfocado en la guerra cuando se declara el estado de guerra. Rusia no había hecho esto. Recomiendo la nota de Guillermo Cabiasca en PIA Global, una agencia que recomendamos leer, que bueno, cuenta, ¿no?, que poco después del amanecer del 6 de agosto, a las 5:30 de la mañana, unos 1000 hombres con 30 blindados se lanzaron al ataque en la provincia de Kursk, unos cientos de kilómetros al norte del frente del Donbass. Y lo que dice, analizando esto, que más que un fracaso ruso en la defensa de las posiciones de frontera, lo que existió fue un éxito ucraniano operacional. Lograron pasar de una guerra de posiciones y desgaste, escenario elegido por los rusos, a una de movimientos, escenario que pretenden los ucranianos, al menos los primeros días. La elección del lugar del ataque, en el que las fuerzas fogueadas y bien equipadas sin duda iban a superar con facilidad una tenue línea de defensa construida por conscriptos y Guardia Nacional rusa. Bueno, claro, el tema es el después, ¿no? Quieren pasar de una situación de estar a la defensiva a pasar a la ofensiva. Directamente lo lograron en una zona que está fuera que hasta ahora estaba fuera de discusión, combate, digamos, fuera de combate. El teatro de operaciones es la zona del Donbass. ¿Cuál era la idea? Aparentemente desmovilizar cierta equipamiento y hombres rusos de la zona de conflicto real a la zona de Kursk, cosa que no sucedió. Por el momento Rusia no cayó en esa trampa, si es que era el objetivo militar ucraniano. Pero como te decía, también la idea era generar cierta inseguridad interna en Rusia, ¿no? Porque los rusos por el momento decían, bueno, es una operación militar especial que se da en Ucrania. Ahora, cuando te están invadiendo territorio, esto no se daba desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, es bastante fuerte, ¿no?, para los ánimos en general de la sociedad rusa.
De hecho, el propio Vladimir Putin en varios discursos que dio durante la semana pasada ponía el foco en esto, ¿no? Quieren buscar dividirnos, buscan, y lo hace mucho tiempo ya la OTAN, que está intentando generar descontento interno en Rusia. No logra hacerlo, no puede penetrar de esa manera porque hay una idiosincrasia muy particular de los rusos, ¿no? Y sobre todo una confianza casi ciega, te diría, en el liderazgo de Vladimir Putin. Pero lo que ocurrió la semana pasada son los ataques a la central nuclear de Zaporizhia. Así es. Bueno, y ahí vamos a poner el foco también porque ¿se acuerdan que cuando Rusia toma Zaporizhia, toma control también de la central nuclear, la más importante en Europa? Y Ucrania, desde que pierde el control de esa nuclear, lo que hace es atacar constantemente, ¿no? Decían que eran los rusos, y los rusos decían, ¿cómo vamos a estar tirando tiro en la central nuclear si la controlamos nosotros? Claro, es un argumento que se cae, digamos, si los propios rusos están ya controlando la zona Zaporizhia, incluida, por supuesto, la central nuclear, ¿cuál sería la estrategia militar para autobombardearse? No tiene razón de ser, pero los ucranianos mantienen esa... de un nuevo Chernobyl, digamos. Bueno, esa es la gran preocupación, y ahí es donde los europeos, uno dice, bueno, deberían empezar a preocuparse más por la diplomacia, de encontrar algún tipo de solución al conflicto, más que a seguir fomentando y echando leña al fuego contra los rusos, de manera casi ciega y sin que haya intereses en el medio. Al contrario, los europeos, digamos, siguen perjudicándose de todo esto, son los principales perjudicados cuando aumenta el gas, porque no pueden ya importar desde Rusia por el tema de las sanciones, y porque aparte, si llega a haber algún tipo de problema nuclear, bueno, los perjudicados también van a ser los europeos. ¿Qué pasa en la zona de Kursk? Hay otra central nuclear, y tal vez uno de los objetivos militares, habrá que ver qué pasa en los próximos días, porque hasta el momento lo que ha sucedido, según las fuentes del Ministerio de Defensa ruso, es que se logró estabilizar la zona de Kursk y no siguen avanzando. Los ucranianos, hasta donde llegaron, se quedaron ahí estancados. Aparte, ni hablar de la cantidad de recursos que movilizaron en una zona que está fuera de combate, del combate real, y la cantidad de hombres y equipamiento que están perdiendo es, para los ucranianos, desastroso. Pero bueno, el golpe de efecto sirvió. Ahora, la intención aparentemente es tomar la central de Kursk para hacer una especie de intercambio. Zaporizhia por Kursk, digamos. También se hablaba, vieron que veníamos diciendo, bueno, Zelensky, después de 2 años de guerra, esto lo dijimos hace un par de semanas atrás, estaba hablando de una posibilidad, de una negociación de un acuerdo de paz. Era muy novedoso porque hasta el momento no se había dado en este tiempo de guerra. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Que una semana dice eso y a la otra semana vemos una invasión ucraniana en suelo ruso. Bueno, la realidad es que los ucranianos están buscando posicionarse mejor, están en una clara desventaja para sentarse en una mesa de negociación. Hoy por hoy son las condiciones que impone Rusia y punto. También como en cualquier guerra, ¿no? El que pierde acata y el que gana ponga las condiciones. Bueno, Ucrania estaría buscando la manera de sentarse a negociar con ciertas, no con ventajas sobre Rusia, por supuesto, pero no tan desfavorecido en esta situación, digamos. Eso por un lado, y también intercambiar, supuestamente, si es que llegan a hacerse con la central nuclear de Kursk, por Zaporizhia. Esos serían los intereses de Ucrania. Hay que ver cómo se da después el desarrollo con el correr de los días. Pero vamos a escuchar lo que decía la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, respecto de las instalaciones que están en este momento en disputa, que son, estamos hablando, insistimos, plantas nucleares. Podría ser un desastre medioambiental si, bueno, se ataca esa zona, tanto como la de Zaporizhia, que por el momento está bajo control ruso y se logró estabilizar. Pero ¿qué va a pasar con Kursk? Nadie sabe. Escuchemos lo que decía, por un lado, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, y después también van a escuchar pegadito a Alexei Likhachov, que es el director de la corporación estatal rusa, Rosatom, respecto de las negociaciones y las llamadas que hay para con el argentino, que preside el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la OIEA, que depende a su vez de la ONU, obviamente que estuvo en Zaporizhia y tiene
miembros de esta organización están en Zaporizhia controlando que, digamos, nada se salga de control. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con la central nuclear de Kursk? Escuchemos lo que decían. El régimen de Kiev ha comenzado a preparar un ataque contra la central nuclear de Kursk. Instamos a las organizaciones internacionales, en particular a la ONU y al OIEA, a condenar de inmediato las acciones provocativas que prepara el régimen de Kiev y a impedir una violación de la seguridad nuclear y la seguridad física nuclear de la planta atómica de Kursk, que puede resultar en una catástrofe tecnogénica a gran escala en Europa. Toda la comunidad internacional debe comprender el peligro que representa para el continente europeo el régimen neonazi de Kiev. Hoy a las 7 de la mañana, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron realizar otro atentado terrorista en el territorio de la central nuclear de Zaporozhye. Un dron de combate arrojó un artefacto que impactó en la carretera entre el primero y el segundo puesto de control, que se encuentra fuera del perímetro de la planta. La carretera se utiliza exclusivamente para necesidades básicas. Allí se mueven cargas y personal, y las 7 de la mañana es el momento en que se produce el cambio de turno en la central nuclear, por lo que la acción de esta jornada fue un intento de ataque terrorista. Es otra amenaza a la seguridad física tanto del personal como de la seguridad nuclear y radiológica de la planta atómica de Zaporozhye. Bien, por otro lado tenemos al Departamento de Asuntos Internos de la Administración Militar Civil que está en la provincia de Kharkov, que citó a prisioneros de guerra ucranianos que finalmente terminan diciendo y de alguna manera admiten que la intención de atacar las instalaciones nucleares de las centrales nucleares, tanto de Kursk como Zaporizhia, y también está la de Kurchatov y Energodar, son los principales objetivos de esta incursión ucraniana en Rusia. Después también se habla de cargas con ojivas radiactivas para atacar las centrales nucleares de Kursk y Zaporizhia, y por otra parte la inteligencia rusa salió a decir que los servicios de inteligencia occidentales, sobre todo los británicos, son los que están supervisando toda esta operación que se da en la provincia, ahí en la región de Kursk. Qué peligro, Dios mío. Es un peligro y al mismo tiempo lo que vemos es una escalada y no hay un interés real para acercar posiciones, ¿no? Lo que vemos es una Rusia que aparte a partir de la incursión en su propio territorio seguramente va a endurecer la línea de fuego tanto en el Donbass como en todo lo que es la zona fronteriza. Pero al mismo tiempo lo que dijeron es, si había algún tipo de interés por parte de Ucrania de sentarse a negociar, después de esto no hay vuelta atrás. Los rusos ya de por sí no tenían confianza en Zelensky porque se acuerdan que en un momento casi que se había llegado a un acuerdo en su momento cuando estaba asediando Kiev. Los rusos estaban ya en Kiev y directamente lo que hicieron fue, pegar la vuelta y volver para Rusia, porque Zelensky se había mostrado interesado y de hecho me acuerdo las negociaciones en Turquía y demás, en ponerle fin a este conflicto. Lo llamaron desde Inglaterra, lo llamaron desde Estados Unidos y le dijeron no se te ocurra Hay que seguir. Firmar ningún acuerdo. A partir de ahí la palabra de Zelensky quedó completamente cuestionada por parte de los rusos y no había intención de ningún tipo de acuerdo, sobre todo porque Rusia viene ganando una guerra que, si bien, como te decía, es lento pero seguro, y aparte es lenta también por la cantidad de nuevas tecnologías que hay, ¿no? en este conflicto. Lo que de alguna manera es también, da para charlar largo rato, pero muchos dicen, no se puede comparar con otras guerras porque es la primera vez que vemos una situación con estas características donde se ven, por ejemplo, el uso de drones y demás, que hace que, por ejemplo, un dron te pueda volar un tanque y un dron que sale $1.000 termina generando un gran daño a equipamiento militar que sale muchísima plata, ¿no? Entonces, el paso es muy lento, ir ganando territorio se da de una manera muy lenta en comparación a otros conflictos del pasado en la historia, ¿no? Y saber que Ucrania alimenta otros conflictos. Por ejemplo, el otro día veía un documental de Russia Today de la información sobre Nigeria y Boko Haram, ¿no? Estas tendencias islamistas, pero que son terroristas. Claro, están entrenando terroristas en todo el mundo. Grupos de grupos africanos que después vuelven a sus respectivos países.
ya con ese entrenamiento militar que les dan los ucranianos, la OTAN, y obviamente, armas. y armas también. Bueno, vamos a escuchar lo que decía ahora Zhang Xiong'an, que es el portavoz del Ministerio de Defensa de China, que también en este contexto habla de Estados Unidos como un peligro, sobre todo cuando hablamos de cuestiones nucleares, como estamos relatando acá, respecto de la central nuclear de Kursk y de Zaporizhia. Esto decían los chinos al respecto. Como todos sabemos, Estados Unidos representa la mayor amenaza nuclear para el mundo. Poseedor del mayor arsenal nuclear del mundo, Estados Unidos sigue una política nuclear que permite el uso preventivo de armas nucleares. Ha invertido considerablemente en miniaturizar armas nucleares, lo que reduce el umbral para su uso en combate real, y ha utilizado estas armas como herramienta para coaccionar a sus aliados y socios. Bueno, me pareció interesante, ¿no?, traer lo que dicen los chinos en este contexto sobre los peligros de las armas nucleares y sobre todo el rol de Estados Unidos en ese sentido. Vamos a ver qué pasa en estos días y qué hace el argentino Rafael Grossi de la OIEA si visita finalmente la central nuclear de Kursk, que es en este momento donde están puestos los ojos del mundo, porque, bueno, si esto escala puede llegar a ser un problema a nivel mundial, te diría, porque, bueno, un problema de estas características no afectaría solamente a Rusia y Ucrania, sino que sería ya de una dimensión mucho mayor. Veremos qué sucede en los próximos días.